Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Me da gusto saludarlos y pues estar de vuelta en esta cuestión de todas las actividades académicas que vamos a estar trabajando para continuar el semestre. Pues como ya saben, vamos a terminar el semestre en modo online. Sí, yo sé que para algunos de ustedes esto puede ser un poquito difícil, pero vamos terminando el semestre con la mayor actitud positiva que podamos y echándole muchas ganas para que al final todo salga bien. Sí, les pido una disculpa si me tardé en subir el video, lo que pasa es que tenía otro, pero pesaba demasiado. Decidí grabar otro con un poquito de menor resolución y más breve, con la explicación más breve. Entonces vamos a dar prisa, van a ser videos no muy extensos precisamente por eso, porque de repente se complica un poco esta parte de subirlos, ¿no? Se tarda hasta 6 horas, marcan ahí, entonces vamos a tratar de hacerlo rápido. Bien, antes de salir de vacaciones, ustedes revisaron un documento que habla sobre la exclusión semántica. Pudieron leer un poco acerca de Ferdinand de Saussure, pudieron leer un poco sobre qué es la semántica, qué es el significado, el significante, que realmente ya lo sabían, porque desde que estaban en segundo semestre lo revisamos, ¿sí? Nos dimos cuenta de qué es el significado, el significante, sus características, sus funciones en el lenguaje y demás. Bien, por ese lado yo creo que no debe de haber dudas y si las hay, pues estoy a la disposición para resolverlas. Bien, continuando, en la actividad anterior leyeron y me escribieron un breve párrafo, si recuerdan, sobre la familia y el campo semántico y las características de cada uno. Es decir, era muy breve puesto que contenía lo más importante de cada uno, así como ejemplos. Y ahorita nada más quiero revisar rápido esos ejemplos para saber si quedó claro y después resolver las dudas que pudieran tener. ¿Sí? Si hablamos de la familia semántica, por ejemplo, estamos de acuerdo en que son aquellos grupos de palabras que dependiendo de su composición léxica, el significado, el significante, se pertenecen a una clasificación específica. Por ejemplo, si comenzamos por la cuestión del significante, podríamos estar hablando de palabras como oleaje, brebaje, ropaje, drenaje, es decir, todas aquellas que en su estructura tienen similitud. ¿Sí? Por ejemplo, estas todas terminan en G, oleaje, drenaje, ropaje, etcétera. ¿Sí? Yo creo que en esta parte no hay ningún problema. El otro habla sobre el significado, es decir, son palabras como conocemos como los sinónimos, por ejemplo, introducción, abertura, apertura, pudiéramos utilizar quizá también introducción, es decir, son sinónimos básicamente y esa es otra clasificación por el significado. Y están las que se clasifican por contener ambas, significante y significado. Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de palabras que tienen la misma raíz, ¿sí? Manubrio, manuscrito, maniatar, ¿sí? Todas esas palabras cuya raíz es principalmente la misma, ¿sí? Yo creo que, y obviamente tienen significados, si no iguales, parten del mismo origen, ¿sí? Por ejemplo, en estas palabras está involucrada la palabra mano en todas, es decir, son acciones que conllevan o involucran a las manos en las actividades, ¿sí? Yo creo que por ese lado está claro. Bien, continuando con los campos semánticos o el campo semántico, yo creo que si recuerdan que este se clasifica como hiperonimia, la implicancia léxica y además tenemos la coincidencia contextual. Ejemplo de cada uno. En la hiperonimia estamos hablando, por ejemplo, de palabras que pertenecen a un mismo grupo dentro de una clasificación. Por ejemplo, lenguado, anchoa, huachinango, es decir, todos estos, los tres que acabo de nombrar, son peces. Y así, toda la infinidad de peces que existen los podemos nombrar y pertenecen a un campo semántico por hiperonimia. ¿Sí? El siguiente sería la implicancia léxica. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas palabras
que tienen relación entre sí para dar significado a una idea completa. Si yo digo, por ejemplo, aniversario, nacimiento, persona, pastel, estamos hablando que todas conllevan a lo que vendría siendo un cumpleaños, ¿no? El significado de un cumpleaños. Bien. Y por último tenemos la coincidencia contextual, es decir, todas aquellas que están relacionadas en un contexto de una situación específica que sucede. Si yo digo sangre, hematoma, moretón, acumulación, herida, estoy de acuerdo que todas conllevan precisamente a una situación en la que una persona sufrió una herida, sufrió un golpe, sufrió algún daño, ¿sí?, en su cuerpo. Entonces, ese sería un campo semántico por coincidencia contextual, es decir, que sucede porque están relacionadas las situaciones, entonces todas las palabras pertenecen a. Otro ejemplo, otro ejemplo sería, si yo digo mesa, comida, personas, menú, cubiertos, mesero, podríamos estar hablando de un restaurante. Contextualmente hablando, estamos haciendo referencia a un restaurante, ¿sí? Bien, hasta aquí vamos a terminar el video. Espero que haya quedado claro cuál es la clasificación de las familias semánticas y los campos semánticos y su intervención dentro de la lengua. Esto les va a servir mucho en sus exámenes de admisión, ¿sí?, de inicio, y en un futuro, claro está, va a ayudar a mejorar su lenguaje y aplicarlo en situaciones como una redacción de tesis, un artículo académico, un ensayo, y simplemente para poder expresarnos correctamente y entender además situaciones referentes al lenguaje en varios contextos. Bien. Quedo atento entonces, vamos a programar una videoconferencia a la brevedad para resolver las dudas que pudieran tener, o igual les puedo atender sus dudas por alguna otra plataforma, correo electrónico, Classroom, etcétera. ¿Sí? Bien, cuídense mucho, jóvenes, y espero que estén muy bien. ¿Sí? Saludos.